fuera de la iglesia, fuera. No ahí, no en el atrio, porque no lo querían ni en el patio. Váyase de los atrios, váyase a la calle. Cristo oye que lo botaron y allá entonces se encuentra al hombre que lo expulsaron y le hace la pregunta que hemos leído. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es el Hijo de Dios para yo creer? Yo soy el Hijo de Dios. ¡Ay, pues sí, yo creo! Y le adoró. Le pregunta a la iglesia, ¿dónde ustedes creen que estuvo el culto correcto y verdadero? ¿En la sinagoga o en la calle? ¿Por qué? Porque estaba el Hijo de Dios ahí. Porque la adoración correcta es donde está Cristo. Amén. Lo sacan de la iglesia al hombre. ¡Fuera! Usted no pertenece aquí. Impío. Permitió que se violara el sábado por un pecador. Y usted mismo es pecador. Nada que ver. No le reconocemos a usted ni reconocemos al que le hizo el milagro a usted. ¡Fuera! ¿Qué dijo el papá? Pregúntenle a él. Porque si yo digo que es profeta, me sacan de la iglesia. Este dijo, no importa lo que pase. ¿Cómo alguien puede tener la capacidad de hacer esto? Y ustedes que son los expertos maestros en Biblia, no lo saben decir. Y yo que no tengo letra, sí sé lo que ha pasado. El Evangelio de Juan, capítulo 9, vamos a encontrar otro relato muy interesante de alguien que tuvo un pasado y un presente. Este caso también habla de alguien que tuvo un pasado y que tuvo un presente. ¿Y de qué manera? Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer varios textos desde el versículo 1. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta es la historia de este caballero ciego. Nació ciego, dice ciego de nacimiento. Verso 2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, o sea maestro en su idioma de ellos, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás, sus padres, para que naciese ciego? Esta pregunta es debido a que en la cultura judía antigua se solía considerar una persona enferma como la resultante de una vida pasada de pecado. Esa era la creencia cultural de la época. Le pasa algo de deformación física, ya, sin mayor y ulterior investigación, esto se debe a que tuvo una vida licenciosa, pecaminosa. Y por ende, o por consecuencia, entonces está en esa condición. Sigamos leyendo. Respuesta de Cristo en el versículo 3. Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, no es por eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, versículo 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede obrar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Bien. Versículo número 6, correcto. Y habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y cómo termina el versículo 7? Y regresó viendo. Vamos a hacer una explicación brevita aquí. Cristo tiene todo el poder para curar, ¿sí o no? ¿Por qué tuvo que hacer esta obra? Dice que escupió, hizo un lodo y se lo untó y le dijo, ahora ve, lávate. Al ciego de nacimiento. Todo lo que Cristo hizo tenía un sentido, un significado y una razón de ser. Los fariseos en los tiempos de Cristo y los judíos eran tan fanáticos y extremistas en las leyes que le añadían a los mandamientos,
que ellos entendían que escupir en sábado era pecado y este milagro fue hecho en sábado. Era todo lo que Cristo hacía, pero él pudo haber dicho, quiero que recobre la vista. ¿Qué iba a pasar? Inmediatamente. Pero él quería dar lecciones. Ustedes han leído en la Biblia que dice, estaba a distancia como de una caminata en sábado, porque había una distancia específica que si usted pasaba 1 metro después de el sábado, se pasó la distancia en que debía caminar. Cristo estaba queriendo enseñar lecciones prácticas. Y entonces lo que hizo es aprovechar la ocasión de su acto para ejemplificar o enseñar la correcta forma o manera de observar el sábado. Entonces dice que le dijo, después que le puso saliva, vete ahora al estanque para que te laves, y dice que regresó viendo. Esta es otra lección. Muchas veces en los milagros de Cristo se pide a la persona beneficiaria a la que va a recibir el bien que haga algo. Se le pide que haga algo. Ustedes recuerdan una ocasión que le dijo un paralítico, coge tu camilla, levántale, échatela al hombro. Algo había que hacer. ¿Por qué? Ustedes tienen una idea de por qué a veces Cristo le decía, ayúdate, yo estoy haciendo el milagro, pero haz algo. Cristo no lo podía hacer sin esa ayuda. Por favor, claro. La fe necesita obras. La fe sin obras es muerta. Le dijo a uno que estaba doblado, párate, camina. Dice, y que él dijo, creo, y dio un salto y los tobillos estaban súper duros y los nervios y los tendones súper saludables. El Señor quiere que cuando Él diga, cruza por ahí, que yo voy a estar contigo. Ay, no, pero que yo te digo que cruces por ahí. Amén. Tenemos que ejercitar la fe. También dice la lección del cruce del pueblo de Israel del Mar Rojo, que no se abrió hasta que ellos pusieron el pie en el agua, no se abrió. El Señor pudo haber abierto, entren, pero ¿cómo que entren si ese mar está hondísimo? ¿Cómo que entren si ese mar está hondísimo? Mira, Señor, y haz algo porque ahí vienen los egipcios, allá se oyen los caballos galopando, ya el sonido. ¡Que crucen! Cristo le dijo, yo voy a hacer tal cosa. No, le dijo, comiencen a caminar. Y ellos dijeron, Moisés dijo, caminen, dile al pueblo que marche, fue la orden. Hermanos, cuando ellos se mojaron los pies y las plantas de los pies se mojaron y el agua llegó a los tobillos, ¿qué pasó? Una carretera. Una carretera. Dios nos manda que ejercitemos fe. Y esto fue lo que pasó con este ciego de nacimiento. Pero sigamos con la historia. Verso número 8. Entonces, los que siempre critican, los que siempre están sacando, ¿verdad?, los trapitos de la gente. Verso 8. Los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna, el que mendigaba? Porque aparte de ciego, era mendigo. O sea, era muy pobrecito. Unos decían, verso 9, este es, y otros, a él se parece. Y él decía, no, soy yo, de verdad, soy yo. Verso número 10. Aquí en el versículo número 10 comienza el primero de 4 interrogatorios que le hacen a este hombre sanado. 4 interrogatorios en un ratico le hacen. Verso 10. ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él, verso 11. El hombre que se llama Jesús hizo un lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Le dijo lo que pasó, le describió los eventos. Lo que pasó, ¿por qué estoy viendo? Porque pasó así, así. Bien. Verso 12. Ah, fue Jesús, ¿verdad? Ok, verso 12. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está ese que te hizo eso? Pero no le estaban buscando a Jesús para decirle, Señor, muchas gracias, qué bondadoso, usaste tu poder. No, 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 no. Era para acusarlo porque el milagro fue hecho en sábado. Para eso era que estaban buscando a Jesús, no era por otra razón.
Ustedes van a verlo. Dice él, yo no sé dónde está. Él me sanó y se fue, se desapareció. Jesús nunca hizo algo para que le dieran la gloria a él. ¡Hey, fui yo el que tengo ese poder! Eso usted nunca lo va a ver en Jesús. Lo hacía y le decía, calladito, paga el impuesto y vete y dilo en tu casa. Otras veces decía, no lo comentes el bien que te ha sido hecho, porque Jesús no buscaba su gloria. Diferente a la gente de hoy que hace algo, ¿verdad? Y tocan campanilla y lo ponen en la prensa. Y los políticos les gusta hacer eso. Aquí estamos ayudando a todo el barrio. Miren, fotos de la fundita que estamos dando. No. Esto no iba con Jesús. Calladito. La Biblia dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, para que no se esté propagando que la gloria es tuya, que hiciste un bien, que hiciste un beneficio. Entonces, aquí Cristo sana a este hombre y rápidamente se va por otro lado y se pierde. ¿Y dónde está? Yo no sé. Él me sanó y se fue sin esperar que nadie viera, ni que lo comenzaran a alabar porque él hizo esta obra de bien. Pero sigamos leyendo el relato, que está muy interesante. Entonces, cuando él dijo, yo no sé dónde se metió Jesús, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo cogieron, la gente, vamos a llevarte a la junta, los que dirigen ahí en el templo, vamos a llevarte donde los fariseos. Versículo 14, leanlo todo, por favor, porque esto es importante, que yo le había dicho, pero no le había leído. ¿Qué dice el versículo 14? Y era sábado cuando Jesús había hecho el logro y le había abierto los ojos. ¿Oyeron eso? Gracias. Era sábado cuando él hizo este milagro. Era sábado. Por eso que estaban buscando a Cristo, porque entendían que no debía haberlo hecho. Entonces, segundo interrogatorio, ya frente a los fariseos, verso 15. Volvieron, porque ya lo habían hecho antes, volvieron pues a preguntarle al hombre que había sido recobrado la vista, ¿verdad? También los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Por segunda vez él les dijo, puso lodo sobre mis ojos, me lavé y veo. Repitió lo mismo porque no hay otra versión. Yo tengo que decir lo mismo, ya se lo dije ahorita, se lo digo otra vez. Él hizo un lodo, me lo puso en los ojos, yo me lavé y vi. Eso es el argumento. ¿Qué otra cosa quiere que yo responda? Verso 16. Entonces uno de los fariseos decía, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. El que lo curó no está guardando el sábado. ¿Cómo es eso de que de hacer sanidad en sábado? Otros decían, bueno, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y comenzaron a discutir. Algunos no viola el sábado. Y otros decían, pero que no puede, que está violando el sábado, porque es una cosa como esa. Todo el mundo, desde chiquitico estamos viendo ese ciego. ¿Y ahora qué ve? Esto no es cosa normal. Este hombre tiene que estar con Dios. Verso 17. Vuelven a preguntarle al ciego, tercer interrogatorio. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión del que te abrió los ojos? ¿Qué respondió el ciego ahí? El que era ciego, pasado. ¿Qué es profeta? ¿Qué es un profeta? Ay, eso sí le molestó a ellos, esa respuesta, porque lo que quieren es que el hombre haga una confesión en contra de Cristo, el violador del sábado, para tener razones y motivos, incriminarlo, sentenciarlo y destruir a Cristo. Pero ahora resulta que el hombre se ha convertido en un predicador defensor. No, él es profeta. Verso número 18. Pero los judíos no creían de que en el que había sido ciego y que había recibido la vista. Así es que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Si tenía a sus padres, parece que era un hombre no muy mayor. Verso 19. Traen a los padres y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes? Esta persona que ha sido curada, ¿este es el hijo de ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Verso 19. ¿Cómo pues él es vidente? ¿Cómo pues ve ahora? La respuesta de los padres, versículo 20. Respondieron sus padres, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero cómo ahora ve, no lo sabemos. O quién fue el que le abrió los ojos, tampoco lo sabemos. Él es grande, él tiene edad.
Pregúntenle a él, que él sabe hablar, él hablará por sí mismo. Es que ya le han preguntado 3 veces. Es que lo están buscando ustedes porque 1, 2 y 3 veces el testimonio del que había sido ciego es un profeta. Me abrió los ojos, me dijo que hiciera esto. Yo lo hice e inmediatamente comienzo a ver. Como no fue suficiente, buscan a los papás del hombre. Y los padres del hombre dicen, pregúntenle al hijo. Lo que sí les digo es verdad, ese hijo de nosotros. Y también les digo como padre que el muchacho nació ciego. Eso hasta ahí es verdad. Ahora, ¿quién fue que lo sanó y por qué y demás? Ah, no, eso pregúntenselo a él. Eso pregúntenselo a él, que nosotros no vamos a contestar. La Biblia dice por qué los padres no quisieron contestar la verdad, sabiendo que había un milagro de parte de Cristo, el Hijo de Dios. Mírenlo ahí en el versículo 22. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos habían acordado que si alguno confesare que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Ese era el quid del asunto. Le tenían miedo a los líderes de la iglesia, que eran tan fanáticos y legalistas, que si un beneficio era hecho en sábado, censuraban a aquel que hizo el bien. Y Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y es lícito hacer bien los días de sábado. Y Cristo les dijo, ustedes lo que son unos hipócritas, porque si hay una persona en necesidad y yo le hago un milagro, ustedes me acusan de que soy un violador del sábado. Pero si ustedes tienen un caballo de los que ustedes usan para trabajar y se le cae en un hoyo, se pasan todo el tiempo que sea necesario haciendo trabajo, cargándolo, poniendo una soga, empujando, sudando en sábado, y para ustedes no es pecado porque les reporta un beneficio. ¡Hipócritas! Ahora Cristo le hace un milagro a este hombre y lo acusan de que es un violador de la ley. Los padres, sabiendo que eso se determinó en la iglesia, en la junta, cuando los traen y les preguntan, háblanos sobre esto que ha ocurrido, sobre tu hijo nacido ciego. Bueno, ese es nuestro hijo, nació ciego, pero cualquier declaración que la dé él, que él es grande, él sabe hablar, pregúntenle a él. La Biblia dice, esquivaron la respuesta. Estuvieron esquivando porque no querían dar la respuesta correcta, debido a que si confesaban que realmente Cristo era el enviado de Dios, entonces se iban a meter en problemas, porque el que dijera eso y confesara a Cristo, ¿qué le pasaba? Lo sacaban de la iglesia. Lo sacaban de la iglesia. Señores, algunas veces vamos a tener que sufrir escarnio y que los mismos hermanos nos saquen de la iglesia o nos marginen por amor a Cristo. No se sorprenda que eso pueda ocurrir con usted. En el nombre de Cristo supuestamente lo van a sacar de la iglesia. Ahora, dice que no se podía confesar el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir el nombre Cristo? ¿Qué es eso? Decimos Cristo, del griego Christos. Cristo quiere decir el ungido. El ungido, ¿por quién fue ungido Cristo? Por el Padre. El ungido por el Padre. El Espíritu de Dios está sobre mí, y con aceite, óleo santo, el Padre con su Espíritu le pasa su Espíritu al Hijo, y así fue ungido. Así que Cristo es el ungido por el Padre. Y ellos nunca reconocieron que Cristo era Hijo de Dios. Por tal razón, ¿cómo le vas a llamar el ungido por el Padre si nosotros no creemos que Cristo es el Hijo de Dios, ni que el Padre es el Padre de Cristo? Así que hicieron mutis. ¿Ustedes saben lo que es mutis? Lo pusieron en mudo. Los padres del ciego. Ahí no vamos a responder, que responda él. Que responda el que ha sido curado. Sigamos al relato, que se pone interesante de ahora en adelante. Mucho más. Entonces, versículo cual vamos. 19. Y le preguntaron diciendo, bueno, el 20 fue donde los padres respondieron. Vamos al 22. Esto dijeron porque los judíos habían acordado que si alguno confesara que él, Jesús, era el ungido por el Padre, o sea, el Cristo, debía ser expulsado, sacado de la sinagoga, como le llamaban a la iglesia de la época. Por eso dijeron sus padres,
edad tiene? Pregúntenle a él. Otra vez el interrogatorio, esta vez el número 4. No lo dejaban descansar, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Otra vez a interrogarlo. ¿Cuántas veces ya le han hecho la misma pregunta? 3 veces. Esta es la número 4. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Esto no fue Cristo que lo hizo porque es un pecador. Si algún beneficio tiene, tal vez habrá sido directamente Dios. Verso 25. Señores, miren qué sermón de este hombre que no era letrado, no sabía de letras. No era un erudito, no era un fariseo experto en la ley. No era una persona estudiada, de hecho no podía ni leer, nunca aprendió a leer porque era ciego. Era un marginado, pedía limosnas, no era docto en discusiones teológicas. Pero ahora el Espíritu de Dios viene sobre él y da un sermón, le da una lección a estos sabios del pueblo que los deja sorprendidos. Miren el versículo 25. Responde el que había sido ciego. Si es pecador, como ellos decían, no lo sé. Una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso sí basta y cuenta. 26. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? ¡Otra vez! ¿Cuántas veces se lo ha dicho? 3 veces. Y con esta 4. Y él respondió, ya se lo he dicho antes. Como que se estaba cansando el hombre, ¿verdad? Como que se estaba cansando. Ya se lo he dicho 1, 2, 3. Y me pregunto por cuánta vez qué fue lo que hizo conmigo. Entonces, ya se lo he dicho antes. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Ustedes quieren también hacerse su discípulo? Ay, no le gustó eso. No, para nada le gustó. Para nada le gustó. 28. Entonces le injuriaron. Comenzaron ahora a decirle improperio, a insultarlo por esa respuesta que dio. Tú eres su discípulo, pero no nosotros. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Ay, qué lindo! No, discípulo de Cristo eres tú. Tú sí eres discípulo de Cristo. ¿Sabes quién es nuestro maestro? ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién? ¿A quién mencionaron? Moisés. Porque ellos decían, a Moisés tenemos por profeta y a Abraham por padre. Pero uno mayor que Moisés y mayor que Abraham estaba entre ellos. Y ellos elogiaban hasta el día de hoy, 2024, los judíos, a Moisés y a Abraham. Pero rechazan a Cristo. Sí, ese mismo Israel que está bombardeando allá. Porque por ahí hay iglesias evangélicas. Ese es el pueblo de Dios, saldrá victorioso. Yo quiero saber y preguntarle directamente y sencillamente, ¿puede alguien ser pueblo de Dios negando a Cristo? Este es el pueblo de Dios y va a vencer, va a vencer. Maldición han tenido todo el tiempo porque dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le ha caído 1001. Y todavía, señores, no hay paz en esa región. Porque dijeron, crucifícale. Y todavía resucitó y hicieron un mamotreto ahí para que no creyeran que Cristo había resucitado. Y ascendió al cielo y no lo reconocen. Y está a la diestra del Padre y dice, no, Señor, es un impostor. Y vuelve otra vez y dice, ese no es. Y ese es el pueblo de Dios. Por favor. El pueblo de Dios tuvo 70 semanas proféticas, 490 años, para que se arrepintieran y no lo hicieron. Están esperando aún y el diablo se le va a aparecer como el Mesías. Y van a decir, este es, y lo van a recibir. Si alguno viene que no es en mi nombre, a ese recibiréis. Cristo dijo. Eso está profetizado. Ellos nunca han aceptado a Cristo. Los judíos. ¡Nunca! Como nación. Muchos judíos han aceptado a Cristo. Como nación lo han rechazado siempre hasta hoy. Y no van a tener paz y se van a perder. Porque la vida eterna consiste en el Padre y en el Hijo. Amén. Y ellos lo rechazan. Y tampoco respetan nada al Padre. Eso no es verdad. Ni guardan ningunos mandamientos. Tampoco es verdad. Pero no nos metamos en esos menesteres porque me voy a entusiasmar y me voy a salir del capítulo 9. Entonces, ¿por dónde es que vamos? Ayúdeme, iglesia. 28. 29 va, hermano. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre a esta réplica de ellos y les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Debieran saberlo, eruditos. ¿Cómo alguien puede tener la capacidad de hacer esto
Y ustedes que son los expertos maestros en Biblia no lo saben decir. Y yo que no tengo letra, sí sé lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que antes no veía y ahora veo. Amén. Y eso es evidente, patético, demostrable. ¿Y quién puede contradecir eso? Bueno, verso 31. Y sabemos, sigue diciendo el que antes había sido ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este oye Dios. Entonces, si a este le ha escuchado Dios, al que yo llamo profeta, que ustedes dicen que es un impostor, entonces este es bueno y no es pecador, porque Dios se está manifestando a través de él. No es pecador, es enviado de Dios. Les quiso decir. Gloria a Dios. Amén. Qué contundente discurso. Y sigue diciendo, señores, no se acaba esto ahí. 32. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, nada hubiera podido hacer. Lo que ha hecho es demostrable, patético, contundente, que el que me abrió los ojos viene de Dios. ¿Valiente o no? Muy. ¿Se pareció al papá? ¿Qué dijo el papá? Pregúntenle a él, porque si yo digo que es profeta me sacan de la iglesia. Este dijo, no importa lo que pase, ese es de Dios. Bueno, tenía el Espíritu Divino. Se pusieron bravos cuando él dio este discurso. Se pusieron bravos, sí. 34 dice que se pusieron bravos. ¿Qué dice el 34, iglesia? Respondiendo, Le dijeron, ajá, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. ajá. O sea, que tú eres pecador porque naciste ciego. Recuerden que hasta los discípulos creían eso. Si naciste ciego es porque el pecado está en ti o en tus padres, como consecuencia o resultante de la conducta pecaminosa de tus padres. Entonces tú que eres pecador, lo evidencia que naciste ciego. Y ahora resulta que nosotros que somos maestros, tú nos vienes a dar lección de moralidad, de teología y de quién es el Cristo. Tú a nosotros enseñándonos. La indignación fue tan grande. Recuerden que antes habíamos leído que lo llevaron a la iglesia, era sábado. Hicieron una junta extraordinaria y sentaron al hombre ahí. Y cuando él dijo eso, sáquenos de aquí de la iglesia, fuera de la iglesia, no pertenece al círculo selecto, no más, no se te reconoce ya como miembro de Israel, apóstata, fuera de la iglesia. ¿Qué le parece? Le pregunto a la congregación aquí. ¿Fue justo el trato que le dieron a este hombre que había sido ciego? ¿Merecía el hombre que había sido ciego pertenecer a la congregación y ahora adorar dando gracias a Dios y a Cristo, a quien Dios ha enviado? Amén. Merecía. La Biblia tiene la parte interesante para los últimos versículos de esta historia. Miren la parte interesante de esta historia en los últimos versículos. Vamos entonces a leer lo que falta del capítulo, que solamente son unos pocos versículos. El 36. El 35. Antes, el ciego, el que había sido ciego, ¿alguna vez con sus ojos físicos había visto a Cristo? No. Primero porque era ciego y cuando él vino sanado, ya Cristo se había ido. Así es que en persona nunca se habían encontrado. Nunca había visto el rostro de Cristo. Verso 35. Lo sacan de la iglesia al hombre. ¡Fuera! Usted no pertenece aquí. Impío. Permitió que se velara el sábado por un pecador. Y usted mismo es pecador. Nada que ver. No le reconocemos a usted, ni reconocemos al que le hizo el milagro a usted. ¡Fuera! No queremos saber de usted, ni del que usted dice que le hizo el milagro. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, sacado de la iglesia. Y hallándole, Cristo lo fue a buscar y lo encontró. Le dijo, ¿qué pregunta, iglesia? Yo con una pregunta así. Déjeme refrescarme para hacer la pregunta. Cámara. Así. ¿Qué pregunta, hermanos, le hace Cristo al
al que había sido ciego, por primera vez se ven face to face. Así es que dice en inglés, ¿verdad? Cara a cara. Pregunta de Cristo a este hombre. Solamente hay dos personas en esta historia. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respuesta en el 36. Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dime, ¿quién es el Hijo de Dios que yo voy a creer en él? Verso 37. Jesús le dijo: ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. Aquí estoy. Yo te pregunté que si conoces al Hijo de Dios. Me pregunta que quién es. Respuesta corta: yo soy el Hijo de Dios. Respuesta del hombre, porque recuerden la pregunta: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respuesta del hombre que había sido ciego en el 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Adoró a Cristo, el Hijo de Dios. Pregunto al auditorio, pregunta a la audiencia: ¿qué día de la semana fue este milagro? ¿Dónde estaban los líderes de la iglesia y los israelitas en ese momento de la conversación donde Cristo allá afuera, porque lo sacaron, se encontró al hombre? ¿Dónde estaban? En el templo, en la sinagoga. Estaban adorando, a lo mejor. Estaban rindiendo culto, a lo mejor. Pero ¿saben dónde que está la presencia de Dios? Donde está Cristo. Amén. Y Cristo se reúne con este hombre fuera de la iglesia. Fuera. No ahí, no en el atrio, porque no lo quería ni en el patio. Váyase de los atrios, váyase a la calle. Cristo oye que lo botaron y allá entonces se encuentra al hombre que lo expulsaron. Y le hace la pregunta que hemos leído: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es el Hijo de Dios para yo creer? Yo soy el Hijo de Dios. ¡Ay, pues sí, yo creo! Y le adoró. Le pregunta a la iglesia: ¿dónde ustedes creen que estuvo el culto correcto y verdadero? ¿En la sinagoga o en la calle? ¿Por qué? Porque estaba el Hijo de Dios ahí. Porque la adoración correcta es donde está Cristo. Amén. No donde está el templo. No donde está la sinagoga. La presencia del alto y sublime determina dónde está la presencia de Dios y dónde hay verdaderamente culto. En esta hermosa enramada acá, si estamos adorando de manera correcta, ¿puede estar la presencia de Dios? Amén. Y si en la catedral, en lugar de este grupito, hay 5,000, pero están adorando falsamente, ¿dónde podría estar la presencia de Dios? Donde hay 5,000, porque son muchos. No. Donde hay un edificio de 10 pisos. No, donde está la presencia de Cristo. Amén. El culto fue de dos personas: Cristo y el que había sido sanado. ¿El culto fue en la sinagoga? No, en la calle. Y ahí fue que hubo adoración. La Biblia dice: allí había adoración. Él le adoró y reconoció que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. No es el templo donde tú tienes la presencia divina. Puede ser abajo de una mata de mango, o de limoncillo, o una palmera, o de la mata de lo que ustedes quieran. Si la presencia del alto y sublime está allí, y hay 2 o 3 en su nombre, allí está la presencia de Dios. Donde sea. No en un lugar de lujo. No. Aquí está el ejemplo de la Biblia, donde hubo adoración verdadera. Con uno que había sido ciego y que no aceptaban en la iglesia. A este hombre no lo aceptaban en la iglesia porque reconoció a Cristo. Tú puedes tener a Cristo donde quiera que tú estés, aún en la calle. La última parte, vamos a concluirla. 40. 39, hermano. 39. Jesús dijo: para juicio yo he venido. Y juzgó a los que estaban allá en la iglesia, en la sinagoga.
para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aquí otra vez, hermanos, está el pasado y el futuro. Este hombre había sido ciego en el pasado, pero ahora estaba viendo. Lo que cuenta es lo de ahora. Ahora, lo que Cristo hizo en él fue una sanidad no solamente física, sino que fue una sanidad de dos vertientes. Le curó físicamente, sí, pero fue sanado interiormente. Fue sanado espiritualmente, al punto de que reconoció quién era el Salvador. Reconoció a Cristo como el ungido del Padre. Le adoró y allí hubo culto. Una sanidad completa y total. Este hombre en el pasado había tenido su condición. Hoy es otra. Lo importante es el tiempo del Verbo. Sin embargo, es tan importante el tiempo del Verbo que aquellos que creían, que veían, eran los verdaderos ciegos. Eran los verdaderos desnudos. Eran los verdaderos mendigos. La Odisea dice, ciego, miserable, pobre y desnudo. Este hombre había sido miserable porque pedía limosna y había sido ciego, pero ahora había sido restaurado. Amén. Los líderes de la iglesia y de la sinagoga, que se creían que estaban bien, eran los que verdaderamente estaban mal, porque habían rechazado ¿a quién? Al dador de la vida, que es Cristo, el Hijo de Dios. Así es que quién estaba bien y quién estaba mal, para que no se dejen confundir ni engañar. Aquí, hermano, es que está Dios, porque aquí es que estamos la mucha gente, esto es la institución, esto es la organización. Yo no veo eso en la Biblia. Por favor, yo no lo veo. Yo veo que donde está la obediencia y el grupo pequeño de fieles, allí en medio de ellos está Cristo para bendecirlo. Hasta con un rechazado social, ciego, en la calle, Cristo se reúne con él en la calle y ahí hay culto. Amén. Ahí hay adoración. Ahí el hombre dice, te reconozco, eres el Hijo de Dios. Y se levanta de allí restaurado el que había sido ciego. Amén. Ese es el verdadero culto, hermano. Pero ellos, terminando los versículos que restan entonces aquí en Juan, sigue diciendo entonces, 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, bueno, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como ahora dicen ustedes que ven, ahora vuestro pecado permanece. Cristo era directo. Sí, son pecadores porque ustedes dicen que ven. ¿Saben qué? No están viendo nada. Su pecado permanece. Los que están mal son ustedes. Y entonces, para remate, el capítulo 10, que es la continuación de la historia, de cierto os digo, 10:1, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, el tal es ladrón y salteador, refiriéndose a que ellos entraron por otra parte. ¿Por qué entraron por otra parte? La Biblia lo sigue diciendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Versículo 7, vamos a saltar al 7. Volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta y el que entra por mí tiene vida eterna. ¿Saben qué le está diciendo Cristo? Porque es la continuación de la historia. El que era ciego entró por la verdadera puerta. Ustedes no quisieron entrar por la puerta, sino que quieren lograr la salvación por los métodos farisaicos. Y a los que no quieren entrar por la puerta, que soy yo soy la puerta, entonces son salteadores, son ladrones y son homicidas. Ustedes, eso es lo que son, pero el que había sido ciego entró por la puerta, que es Cristo. Él tiene salvación porque reconoció que Cristo es el Hijo de Dios. Tremendo mensaje de Dios Cristo. Hermanos, ¿ustedes creen que había motivos para que esta gente estuvieran molestos con esas palabras que Cristo le dijo
y con la lección que le dio el que había sido ciego. Porque en el capítulo 10 remata entonces y le dice, son unos salteadores. Ustedes no están entrando, quieren la salvación por otra vía. Les pregunto, ya cierre. Israel de hoy, ¿quiere la salvación por otra vía? Sí, sin Cristo. Israel de hoy quiere la salvación sin Cristo, a base de cañones y de misiles y de su fuerza aérea. Pero llevan siempre el estribillo, somos el pueblo de Dios, de Moisés y de Abraham. Ustedes no están entrando por la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entrará al Padre si no es por mí. Y a estos fariseos que condenaron al que había sido ciego, Cristo le dice, yo soy la puerta. Él entró correctamente. Las ovejas escuchan mi voz y entran por la puerta, que soy yo. Pero el que no entra por mí, por Cristo, entonces lo está haciendo por otra vía. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo. Israelitas, que se lo digan en su idioma. Nadie puede ser salvo rechazando a Cristo, el Hijo de Dios. Lo dice esta Biblia. Nadie que no entre por la puerta puede ser salvo. Y los israelitas rechazan a Cristo, al Mesías, al ungido, al Mesías, al Hijo de Dios. No es la puerta. Ellos tienen una vía alterna para entrar. La ventana, el patio, no sé, el subterráneo, pero no por la puerta que es Cristo. Por eso no pueden tener salvación hasta que no caigan contra las rocas, como cayó Saulo, que estaba perdido hasta que se encontró con Cristo. Lo propio ocurre en el colofón, en la conclusión, con cada uno de nosotros. Nosotros solamente podemos tener victoria sobre el pecado vía quien es la puerta, que es Cristo. No se trata de un pastor. No se trata de una congregación, no se trata de un esquema doctrinario, no se trata de una asamblea grande o de un edificio. Tú necesitas saber qué demanda la palabra y actuar de acuerdo a ella. Porque la gente quiere hacer sus propios métodos de salvación. No, porque como yo no mato, yo no importa que yo viole el sábado, eso no importa, soy chiquitico. Y bíblicamente eso no se acepta. Está entrando por otro lado. Cristo dice, el que me ama mis palabras guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No porque yo soy una persona buena y yo ayudo. No se trata de salvación por obras. Es por la fe en Cristo. Y la fe en Cristo implica obedecer lo que Él dice. Guardar sus mandamientos, caer de rodillas y decir, yo no soy bueno nada. El diablo que le pone a la gente en la mente. Dice que yo no mato y yo no robo. Entonces está diciendo que eres bueno, que Dios está obligado a salvarte porque tú no matas y tú no robas. No. Nadie es bueno, ni aun uno. Todos necesitamos caer en la roca porque alguno es egoísta, aunque no mate ni roba, es chismoso, no mate ni robe, es desafiante, es colérico, es sanguíneo, es iracundo. De alguna manera estamos destituidos de la gloria de Dios. Tienes que caer con la roca, entrar por la puerta para que dejes de ser ciego espiritualmente. Para que reconozcas que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué la cristiandad en el mundo no entiende ni reconoce que Cristo es el Hijo de Dios? La pregunta va por segunda vez. ¿Por qué la cristiandad no entiende que Jesucristo es el Hijo literal de Dios? La pregunta va para el adventismo. ¿Por qué el adventismo no reconoce que Cristo es el Hijo de Dios? La pregunta va para los ministerios que están en las montañas. ¿Por qué los ministerios de las montañas no reconocen y entienden que Jesucristo es el Hijo literal de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo los ha cegado como al hombre de la historia de Juan 9. Porque no saben realmente que la única puerta es el Hijo de Dios. Y Cristo hoy te pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lo que quisiera hoy que respondieras es, Señor, muéstramelo para aceptarlo y para decir, sí, en ti creo. Hoy la Biblia te dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento de salvación. No hay mucho tiempo más. Hoy reconócele como tu Salvador particular de tu vida. Entiende que Él es el Hijo de Dios y que puede habitar en ti de manera espiritual por su Espíritu, que es omnipresente, está en todos lados, a los fines de que puedas tener vida eterna.
Dios te bendiga y te guarde. Amén. Y Dios bendiga a los que pueden de alguna manera mirar este mensaje a través de los diferentes medios de difusión en las redes sociales y en las vías de la tecnología donde pueda llegar esto en cualquier parte, para que sepas que Cristo es el Hijo de Dios. Él es la puerta y te puede dar salvación. Salvación que dará muy pronto, porque todo indica que pronto se poblarán las nubes. Porque Cristo vendrá con su gloria, con la gloria de su Padre y con la gloria de sus santos ángeles. A Él sea gloria, honor, tributo, culto, adoración, ahora y por los siglos. Prepárate, iglesia, para el encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo ya viene. Amén.